En este video hablaremos de TikTokers religiosos. Mire, si usted quiere sacar al enemigo de su casa, dele lo que usted tiene de él. Lo primero que debemos entender es que los espíritus malignos no pueden operar a menos que se les abra una puerta. Hoy hablaremos de Jocelyn, la TikToker que básicamente dice que todo lo que tú tengas es diabólico. Mi hijo tenía un muñeco del hombre araña que siempre dormía con él hasta que un día me dijo: ya no quiero dormir con ese hombre araña. Anoche me quiso ahorcar y se reía. Yo cogí y boté ese muñeco. Veremos desde cómo una muñeca de Frozen es utilizada como si fuera una muñeca vudú. Anna y Elsa de Frozen. Lisa dice: hace un año aproximadamente le compré a mi hija la muñeca de Anna y Elsa. Eran grandes y ojonas, pues pensé, son solo juguetes. Mi hija dormía y lloraba. Decía que vino hacia su cama y saltaban encima de ella. Hasta como Spider-Man supuestamente son las mascotas que utiliza Lucifer para llegar a la mente de los niños, según ella. 3 juguetes anatemas que posiblemente tu hijo tenga y no lo sabías. Por esta razón, Satanás usa los objetos anatemas y la televisión para llegar a ellos, ya que con el pecado él no lo puede hacer. Bienvenidos a este nuevo video, pónganse cómodos y dale like para que tengas la bendición y puedas ver el video sin que te pase nada. ¿Tu hijo tiene pesadillas y no puede dormir? En este video quiero explicarte lo que debes hacer. Primero, identifica y saca el anatema. ¿Qué es anatema? Significa maldito y todo lo consagrado a Satanás. Jocelyn es una TikToker que se dedica a hacer videos básicamente hablando sobre su religión. Estos anatemas pueden ingresar a tu hogar a través de juguetes, ropa, accesorios, videojuegos y también a través de la televisión. Elimínalos y sácalos de tu hogar sin importar el precio. No vamos a hablar mucho sobre religión, pero sí sobre las cosas que la religión la hace pensar. Jocelyn se ha dedicado a crear un manual de todo lo prohibido que existe en la tierra para que los padres cuiden a sus niños del diablo. Su TikTok está lleno de videos donde analiza caricaturas, analiza todo lo que existe en el mundo y te dice que todo es del diablo. ¿Aún sigues pensando que Huggy Wuggy es un juguete inofensivo para tus hijos? Déjame explicarte su trasfondo. Huggy Wuggy, o el muñeco azul, amenaza con abrazar hasta asfixiar a quienes lo vean. Además, se ha viralizado en varias escenas donde se lo ve llevando a cabo acciones muy violentas. Todo lo que existe en el mundo, que sea popular, que tenga fama, para esta TikToker ya le pertenece al demonio. ¿Son los unicornios anatemas? Te explico el significado y su trasfondo de este personaje mitológico. En demonología se conoce al unicornio como Amdusias, que es el nombre de un demonio medieval. Dice que son anatemas. Yo tuve que buscar la palabra para ver lo que significaba. Básicamente un anatema es una maldición. Y si tú tienes anatemas en tu casa, pues tienes maldiciones en tu casa. Todos estos juguetes son anatemas, maldiciones, que influyen de manera negativa y demoníaca en la vida de nuestros niños. Quizás tu hijo sea uno de estos niños que tenga un comportamiento inadecuado, que presente rebeldía, que todo el tiempo está pensando en matar o todo el tiempo está pensando en videojuegos. Saca y desecha todos estos anatemas y todas estas maldiciones para que tus hijos puedan ser libres. Stitch, ¿han visto que en la espalda tiene unas marcas negras? A ver, si vieron la película, Stitch es un alienígena. Pues no, esas marcas negras son del diablo, cabrón. Ella dice que son conexiones espirituales con el demonio. Testimonio de una seguidora. Mariana dice: ayer me salió este video, lo vi rápido. Pensé, tengo que botar una ropita de mi nena que era de ese muñeco, Stitch. Cuando voy a buscar la ropa que la tengo en mis manos, el Espíritu Santo me hace sentir fuertemente que sí, debo salir de eso. Fue una experiencia real. Mi hija anoche durmió toda la noche. Llevaba tiempo levantándose a las 3 de la mañana. No podía dormir. Sé que era un anatema. A ver, en la misma película te dicen Ohana significa familia. Te enseñan un mensaje bonito. ¿Cómo va a ser eso del demonio? Bueno, para esta TikToker, el diablo. Abre. A ver, sí se alcanza a ver algo, pero muy poco, muy poco. Sí se alcanza a ver en el árbol más o menos. Oh, caray, sí se ve. Miren, tiene aquí los cuernos, ojos, nariz, boca. Sí, no, es que esto es totalmente hecho a propósito, porque imagínense, está hecho en una caricatura que es para los bebecitos, que viene ahí está el bebé, pero no sabe que el diablo, ahí está el diablo, cabrón. No, amigo, sí. Pero yo me imagino, los bebés se ponen a ver esto y las señoras también, junto con su hijo. Una señora se dio cuenta. Ahí está.
A ver, esto sí, no todas son malas para la TikToker. En algún momento, de todas las cosas que dice sobre religión, etcétera, tiene razón. Este es un punto a favor de ella porque sí, ahí está el diablo. Yo me voy mejor. 4 personajes diabólicos de Dragon Ball Z. Su significado te dejará sorprendido. Aquí puede tener sentido porque sí, en la caricatura aparecen varios demonios. Dabra. Dabra significa desgarrar o rasgar. Dabra, también conocido como Odabura, fue el rey demonio supremo del reino demoníaco durante los eventos de Dragon Ball Z. Vamos a darle el beneficio de la duda, aunque para mí también es muy exagerado. Lo que entendí, lo que vimos, la llave no entra en la cerradura. Ok. No puede entrar. A veces las cerraduras necesitan lubricarse un poco. Pero no te preocupes porque mira, tengo lubricante. ¡El diablo! Aquí es el diablo. Por medio de estos dos, es el diablo mandándole mensajes a toda la infancia. Los juguetes actualmente vienen con la señal de los cuernos. ¿Coincidencia o imposición? ¿Será coincidencia que Spider-Man use la señal de los cuernos para activar su telaraña? Te invito a que reflexionemos e investiguemos qué tipo de objetos estamos entrando a nuestros hogares. Esta TikToker dice que esas son las mascotas que el diablo utiliza para llegar a todos nosotros, a toda la juventud. 3 posibles rituales que le estés haciendo a tus hijos y no lo sabías. 1. Pasar el huevo. La limpia con el huevo es un ritual esotérico que tiene que ver con la magia blanca. Sí, amigos, aunque no lo crean, en la mente de esta TikToker, el diablo. Entré a una juguetería, estoy en una juguetería y me impresiona toda la inmundicia. Estos son los anatemas que dice la señora, o antónimos, o ya no sé ni cómo dijo que eran. No hay nada sano para niños. Escuchen, Voy a mostrarles. esta persona cree exactamente lo mismo, que los juguetes... Le abre la puerta a los demonios, a los niños, y luego porque son rebeldes. Esto no es de la creación de Dios. Ese sí. Ese caballo hizo a mi niño rebelde. Dios no creó a los unicornios. Se me hace impresionante, ahorita les voy a mostrar. Pero Dios creó a los humanos y nos dio creatividad para crear seres fantasiosos para que los niños se diviertan y creamos en la magia de la libertad. Varios de los juguetes, que casi no hay juguetes sanos. Es una cosa ¿Qué es un juguete sano? Comenten, para ustedes, ¿qué es un juguete sano? impresionante. Por ejemplo, Dios no hizo las sirenas. Las sirenas no son de la... Échamelas para acá, yo las quiero. Quiero que vean por acá Ah, el peligro. ¿Entonces de en quién? el que tú metes a los niños y tú les compras esta basura. Esos demonios. Literal, si tú metes eso a tu casa, le abres la puerta a espíritus malignos Al diablo. para que ataquen a tus niños y más grandes los lleven a pornografía, a vicios, rebeldía, incredulidad. Todo eso tengo yo entonces. Ya, ahora entonces soy el demonio yo. Parece inofensivo, pero casi todas las marcas, ahorita vamos a ver los juguetes más feos, casi todas las marcas famosas Una Barbie, un Lego. abren puerta a los demonios. Si los Legos hacen a los niños que... ¿Qué vende la Barbie? La Barbie vende vanidad, desnudez, fornicación con el Ken. ¿Qué? Ahorita les voy a mostrar algunos. Quizá dirás que ¿Ken? exagerado. No, estoy cuidando a los niños. Sí, Yo los Ken. amo a los niños. Y tú le puedes Ah. abrir la puerta a los demonios Bueno. comprándole esa cosa a tu niño. Antes no dijo, este enchufe es del diablo también. Casa. Y la persona que lo puso, don Juanito, Quiero es del diablo, mostrarte, cabrón. Toda la... Pero ven a lo que me refiero, amigos. Hay gente real. No solamente es esta TikToker. Hay un montón de personas que creen realmente que todos los juguetes, como el Capitán América. A ver, ¿qué dice el Capitán América? Papá, si tú haces eso, no te van a dejar entrar al reino de los cielos porque tú estás haciendo tropiezo a tus niños. Miren, anticristos, para que te lo lleves a tu casa. Es un Batman. A ver, lo que yo no entiendo, ¿cuál es el juguete entonces que le puedes regalar a un niño? Y el diablo tenga puerta de entrada. ¿Ves ese mono horrible, espantoso? Esos son demonios. Ni los quiero, no los quiero ni tocar. Son demonios. Aquí hay un loco y no soy yo.
imagínense vivir en un mundo así como esta TikToker donde todo le pertenece al demonio, todo es del diablo, todo está mal. Y yo pienso que quien dice lo que está bien y lo que está mal. A veces creer en ciertas cosas o no creer pueden hacer que limites tu forma de pensar o tu forma de ser. En lugar de prohibir las cosas, mejor, aunque tú pienses que no entiende, explícale. O cualquier persona en general, que una cosa es una cosa, las creencias y todo eso es una cosa, y otra cosa eso es la vida real y otra cosa. O sea, si están entendiendo lo que quiero decirles. Pero bueno, si Dios conmigo, ¿quién contra mí?